Amada Iglesia, encuentro con Dios. Iglesia en el aire. Congregación sin fronteras. Cristo difundido a diestra y siniestra. La palabra bendita de Dios. Oramos al Señor. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, bendícenos esta noche. Bendice, Señor, tu palabra. Abre mentes y corazones. Y la gracia tuya, el poder de tu Espíritu Santo sea derramado en cada corazón. Y muy particularmente, darle una bendición especial a quienes ya están sintonizados y ayuda, despierta el corazón, el anhelo de otras personas para que también entren a esta red. Oramos con fe, agradeciendo de antemano en el nombre y en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a ir hoy día a una historia bastante conocida, pero estoy seguro que de alguna manera también le va a traer algunos aspectos nuevos, ¿ya?, en esta oportunidad. Es la historia del joven Samuel. Usted recordará que algunos martes atrás estuvimos largamente enfocados a los preámbulos a su nacimiento con su madre Ana, aquella mujer consagrada al Señor, creyente, pero que se casó llena de esperanzas, de expectativas. Pasaron el tiempo, los años, y no quedaba embarazada, y se dio cuenta que era estéril. Y eso le trajo aflicción, congoja, angustia, incluso principios de anorexia, porque dice la Escritura que no deseaba ni comer. Y así fue que un día llegó al templo clamándole e hizo un pacto con el Señor y le dijo: Dios, si tú me concedes un hijo, ese hijo no será para mí, para mi deleite, sino lo consagraré a ti. Y así fue como Dios le concedió las peticiones de su corazón y nació este joven Samuel, que a muy corta edad fue respuesta a la oración, llevado también por Ana a la casa de Dios para ministrar en las cosas santas, y se criara desde muy pequeño, se desarrollara, apenas ya lo destetó, con el sacerdote en las funciones espirituales. Este acontecimiento ocurre al final del periodo de los jueces. El martes pasado también nos explayamos en este periodo, en esta etapa de anarquía valórica, donde el pueblo oscilaba entre la obediencia a Dios y la desobediencia, en un relativismo sintetizado en este concepto. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Tres cosas fundamentales tenían estas características. Uno, ese subjetivismo exacerbado, creciente en medio del pueblo. En segundo lugar, una nueva generación que no había visto la mano de Dios poderosa en los periodos de la conquista. En fin, habían fallecido todos aquellos líderes, las personas ancianas, con Josué a su cabeza. Y estos nuevos jovencitos que ya empezaron a crecer, a formar sus hogares, a cosechar sus olivos, a sembrar sus trigos, sus cereales, y todo le parecía natural, fácil en ese medio ambiente, olvidando todas las apreturas y todo lo que significó la vida en el desierto. No conocían ni al Señor ni la obra del Señor, y en tanto levantaba jueces. Entonces Samuel viene a ser el último de los jueces y el primero de los profetas en ese periodo de transición entre esta sociedad tribal conformada por estas familias tribales, cada una de estas 12 tribus que existían, a una sociedad monárquica unificada por un rey conforme a las costumbres. En estas circunstancias emerge la figura de Samuel. Es interesante porque la Escritura nos dice en el capítulo 3 que
La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había manifestación de la palabra de Dios. No porque Dios hubiese estado en silencio, sino que el hombre tenía su corazón, sus oídos demasiados atentos a otras circunstancias, a los afanes de este siglo. Y no escuchaba, atendía, no le interesaba, no tenía la sensibilidad de escuchar las cosas trascendentes. Algo muy semejante a lo que está ocurriendo hoy en día, donde cada vez Occidente se liberaliza, se aparta de Dios, se seculariza, se va construyendo sobre lo efímero, lo transitorio, en fin, y escasea una palabra de Dios vigorosa, profunda, sanadora, santificadora, de cambios radicales en la mente y en el corazón de los hombres. No había, por lo tanto, al escasear la palabra, también escasea la visión. ¿Hacia dónde vamos? La gente desorientada. Y miren ustedes la misericordia del Señor. En esas circunstancias, dedicar un niño a Dios era algo muy poco atractivo. Ahí vemos la fe de Ana, la consecuencia con su pacto y compromiso con Dios que lo cumplió, ofreciéndole una labor bastante ingrata, poco apreciada, por eso que había tanta decadencia espiritual. Y entonces allí comienza este jovencito a ministrar, y alrededor ya cuando estaba en su preadolescencia. Bueno, aquí cité las características, ¿cierto? Que ya poco más adelante el profeta Amós se levanta y diciendo por palabra de Dios, enviaré, dice, vienen días en que enviaré a la tierra no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y es impresionante cómo, por ejemplo, hoy en África, donde hay tanta hambruna y tanta necesidad física, es uno de los continentes donde el Evangelio crece por multitudes, donde hay reuniones, donde hay millares de personas, 1 millón de personas, 1.500.000.000 de personas se congregan, las conversiones, al escuchar esta palabra, hambre de escuchar la palabra de Dios. Y ahí toma a un campesino para que salga de su patria, de su lugar, de Betel, de su entorno, y vaya a profetizar a Israel. Y este Amós le dice, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy un boyero, un campesino, y recojo higos silvestres. Y lo puse acá porque también es una característica y quisiera aplicarlo también con la época anterior de Samuel y con lo hoy día, donde hay escasez de profundidad y de obediencia a la palabra, y donde Dios está sacando a boyeros. Está, como él dice, me sacó del ganado, de en medio del ganado. Hoy día saca a ingenieros, médicos, empresarios pequeños, dueñas de casa, secretarias, de distintos lugares. Está sacando gente de sus profesiones, de sus oficios, para que sean profetas de Dios. El cristianismo, el llamado de Dios a tu vida, y eso es lo que quiero a través de la historia de Samuel y con este complemento del profeta Amós, reforzar en tu corazón en esta hora. Dios está llamando en este siglo XXI, en este año 2013, está llamando gente, sacándola de sus oficios, profesiones y tareas para cumplir una labor trascendente. Y uno tiene que saber, obviamente, compatibilizar ambas cosas, pero que no sea que el oficio, el trabajo, todas las cosas que uno necesita para desenvolverse en esta tierra, no sean un fin, sino un medio. No son un fin en sí mismo, sino un medio para vivir. Y esta historia del joven Samuel lo demuestra perfectamente bien, ¿cierto? No solo por la fe de su madre, sino que por su propia realidad.
Entonces, que iba creciendo este jovencito ya adolescente. Aconteció un día que estando Elí, el sumo sacerdote, el tutor que le estaba enseñando todo, acostado en su aposento, sus ojos comenzaban a oscurecerse. Sabemos que después quedó casi ciego, ya no podía ver. Y Samuel dormía en el templo de Dios donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿cierto? Tenía que durar toda la noche antes del amanecer. El Señor llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y he puesto en grande este concepto. Dios te llama y espera de ti que escuchas, sacarte de detrás de tus oficios y que tú le respondas: heme aquí. Aquí estoy, Señor. Ahora bien, corriendo este joven, fue donde su tutor, su líder espiritual, y le dijo: ¿por qué me llamaste? Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Anda, acuéstate. ¿Qué me vienes a despertar a esta hora? Estás equivocado. Escuchaste algo de la imaginación de tu corazón. Tiene que haberle dicho algo semejante. Entonces, obediente, el jovencito se va a acostar. Y el Señor volvió por segunda vez a Samuel a llamarlo. Y entonces, levantándose Samuel nuevamente, va donde Elí y le dice: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Repite las mismas frases: ¿para qué me llamaste? Anda y acuéstate, le repite la misma mecánica. Él va obediente, se acuesta un poco esto, pero miren, por tercera vez, poco confundido, ¿cierto?, con toda esta, entre escuchar esta voz y por otro lado su tutor que le está diciendo que él no la ha llamado. No entendía nada este jovencito. Se va a acostar, muy obediente, muy dócil. Dios quiera que así sea tu corazón. Llamó la tercera. Ay, qué interesante cómo él asocia el llamado de Dios también con los líderes espirituales. Muchas veces los pastores aconsejamos palabra de Dios, los líderes de la iglesia, se predica, se enseña, se aconseja palabra de Dios y la gente a veces con facilidad desecha esa palabra de Dios que viene a través de humildes mortales como son. Pero aquí este joven entendía que Dios también hablaba a través de sus mentores y tutores espirituales. Por eso confunde esa voz interior creyendo que venía del sacerdote Elí. Y por tercera vez entonces Dios siempre confirma. Amado, cuando tú estés en duda, hija del Señor, hijo de Dios, si estás en incertidumbre frente a ciertas decisiones importantes, espera la confirmación del Señor y ora para que Él te confirme. Y toma decisiones en certeza, en seguridad. Tercera vez: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, recién entendió el sacerdote que llamaba al joven. Y le dijo: anda y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Yo sé que este es un pasaje conocido, pero venía esa voz del cielo, y yo oro en esta hora para que el Señor Jesús, el Espíritu Santo, el Dios Trino, hable y te dé algo nuevo en esta historia, lo aplique para tu circunstancia hoy, en el instante en que estás escuchando y las circunstancias que estás viviendo hoy en día. Y vino el Señor, se paró, llamó como las otras veces, una cuarta vez ya: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ya está en una condición de servidumbre, de atención, de respeto, de obediencia. Y el Señor le dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Así hace el Señor muchas veces con su iglesia, permite circunstancias a veces
tan dolorosas, tan extrañas, pero siempre tienen un propósito. Siempre tienen un propósito. Así que no hay que desmayar con el trato de Dios frente a la vida y aún en la vida de iglesia. Hay que estar muy atento para no equivocarse, para no confundirse. A veces las cosas generan incluso escándalo. Aquí dice que es tan tremendo lo que va a hacer Dios que retiñirán los oídos. O sea, el hombre le va a estremecer, no va a querer escuchar. ¿Y qué es lo que iba a hacer Dios? Iba a cumplir contra Elí, contra el sumo sacerdote, todas las cosas que él ha dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que él juzgará su casa por la iniquidad que él sabe. Amado, tú sabes cuando estás haciendo algo ilícito delante de Dios. El Espíritu Santo que mora en ti te lo hace saber. Y Dios llega un momento, a veces tiene paciencia contigo, largura de ánimo, pero va a llegar un momento en que va a pedir cuentas y una rectificación. Y Él le hace ver, sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Sabemos que los hijos pecaban en dos áreas fundamentales. En la parte monetaria, porque profitaban, se aprovechaban de ser los sacerdotes para sacar más allá de lo que necesitaban y les pertenecía. Le quitaban cosas del erario santo de Dios para sus propios deleites y placeres, ¿cierto? La simonía, que es el aprovechamiento de las cosas santas de Dios. Y por otro lado, también ellos tenían sexo con las mujeres que velaban en el templo, se aprovechaban de personas que iban al templo y ellos como sacerdotes tenían una autoridad que la aprovechaban a su favor. Dos de las causas, yo he dicho que hay tres de las cosas fundamentales por las cuales los hombres retroceden, los matrimonios se destruyen, los solteros vuelven atrás. Uno es el dinero y otro es el sexo, permanentemente. Estas son las grandes circunstancias por las cuales la gente ve atrapada y destruida la vida. De allí que sea tan importante ser riguroso en las áreas de dinero para un manejo de una economía correcta y también en las áreas del sexo. Y el padre no los estorbaba, los dejaba hacer. Ese fue el gran pecado de este líder espiritual. Bueno, Samuel quedó tan choqueado, era tan niño, jovencito, y tenía sobre su carga algo tan grande de decirle a este sumo sacerdote lo que Dios le había hablado. Y dice que estuvo ahí acostado, no se atrevía ni a levantar. Y abrió las puertas, temía descubrir esta visión al propio Elí. Entonces Elí lo llamó, hijo mío, ven Samuel. Y él, siempre obediente, le dijo, heme aquí. ¿Cuál es la palabra que te habló el Señor?, le pregunta. Y le advierte, mira, no me escondas nada, si no vas a hacer algo indebido, así Dios te haga y aún te añada. Si me descubres tu palabra, allí está una advertencia del juicio, del castigo de Dios por ocultar. Amados, y ese es parte de los padecimientos inherentes a todo aquel que quiere proclamar a Cristo en veracidad y en honestidad. Y muchas veces también pastores y líderes sufrimos estas incomprensiones porque estamos obligados a corregir, a enmendar las almas, a traer el consejo sabio de la palabra de Dios, que muchas veces es mal recibido por la gente, porque a nadie le gusta que lo enmiendan y lo corrijan. Pero aquí ya se le advierte al profeta que si él no lo hace, entonces Dios iba a demandar de él esa cobardía espiritual. Así que Samuel le dio a conocer todo, ¿cierto? Y ahí entonces él le dijo que si él así lo había permitido, será hijo de Dios. Y entonces Elí, respetuoso, cumplió aquello. Y así creció Samuel, el Señor estaba con él, y subraye usted en su corazón y en su Biblia, si la está siguiendo, este concepto. No dejó caer a tierra
ninguna de sus palabras. Cuando yo he leído esto, que lo dicen también de otros 2 o 3 profetas o personas bíblicos, yo le he orado al Señor. Señor Jesús, que estas palabras no caigan en tierra. Cuando cae en tierra, significa que es como el agua que se derrama. Que esta palabra haya cabida en el corazón de todo aquel que escucha. Que la palabra profética que la iglesia Encuentro con Dios proclama y predica en cada uno de sus ministerios, en un encuentro de mujeres, en una reunión de oración de mujeres, en un encuentro de varones, en un Grammy de jóvenes, en un círculo de oro, en una escuela dominical, que ninguna de esas palabras caigan en tierra. Dios las avale, las confirme y las haga prosperar. Que así sea en nuestros ministerios, en nuestra vida, en nuestra familia. Así lo hizo con el profeta Samuel, porque era un hombre íntegro, como queremos y anhelamos ser una iglesia íntegra, profética, con palabra clara, meridiana, profunda, que dé visión de mañana, que no nos acobardemos por sacar a luz en esta sociedad pluralista y materialista los principios de Dios. Y bueno, así está la historia. Samuel creció, el Señor estaba con él, como nos dice aquí la Escritura. Pero pasó el tiempo, y dice que los filisteos empezaron a rodear al pueblo de Israel y se vieron en apremios. Entonces no encontraron algo mejor que traer al campamento el arca del pacto de Dios. Y cuando el arca, en estos momentos de aflicción, llegó al campamento, el pueblo se sintió fortalecido. Y dice que gritó de júbilo a tal extremo que la tierra tembló. Y los filisteos, los adversarios, cuando oyeron la voz de júbilo, ¿cierto?, se asustaron y temieron en gran manera. Y se dieron cuenta que el arca de Dios estaba allí en el campamento. Tuvieron tanto temor que fueron también arengados por sus líderes y dijeron: peleen. Ha venido Dios al campamento, ha venido Dios al campamento. Oramos en esta hora para que Dios venga a tu hogar, para que Dios, el arca de Dios, la presencia del Señor, la santidad de Dios, el poder de Dios esté allí en tu casa, en tu living, emane a través de estas palabras. Hay fuerza en tu corazón, dinamita de Dios a tu vida, que estremezca las fibras de tu alma. Dios en el campamento, Dios en la red de oración, Dios a toda persona que está siguiendo y escuchando este día. Y decían los adversarios: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con todas las plagas en el desierto. ¿Se dan cuenta la importancia de dar a conocer las señales, portentos y milagros que Dios hace en la vida? Testificar de cómo Dios te saca de la angustia, de la cesantía, cómo te sobrelleva en la enfermedad, cómo te alienta en las dificultades, cómo ha restaurado tu matrimonio, cómo te ayuda a resolver los conflictos. Hay que dar testimonio para que las generaciones presentes y futuras conozcan a este Dios magnífico y teman a su nombre. Pero bueno, ellos, como este pueblo estaba en desobediencia, los israelitas perdieron esta batalla y el arca de Dios fue tomada. Y he aquí, se cumplió la profecía que Dios le había dicho, ese juicio que iba a mandar sobre Elí. Sus 2 hijos, llamados Ofni y Fines, murieron en aquella batalla. Se cumplió parte. Elí era muy viejo. Aquí estamos retomando las causas, ¿no? Eso está en el capítulo 2. Él, fíjense, por eso Dios lo castigó. Oía de todo lo que sus hijos hacían.
cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Se aprovechaban, abusaban sexualmente en su autoridad espiritual con las señoritas y mujeres. ¿Por qué hacen cosas semejantes?, le decía. Yo oigo que de todo este pueblo vuestros malos procederes. No hagan así, hijos míos. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Y aquí Dios le dice, el castigo vendrá. Elí, consagrado a Dios, sumo sacerdote, tu vida ha sido íntegra, pero ha fallado en que fuiste permisivo con tus hijos. Y amada iglesia que me escucha, aún en nuestra propia congregación hay demasiada permisividad en los padres. Yo te exhorto en el nombre de Jesús, frente a la palabra que estamos aquí viendo, para que tú tomes coraje y valor. No sea que retiñen los oídos del juicio posterior de Dios cuando se transgreden estos principios espirituales. Así que te demando y te pido y te ruego y te suplico, con el amor más grande, que tengas suma atención en estos principios que están aquí establecidos. Dios honra a los que me honran. Y tú, le dice Dios a Elí, has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado más a tus hijos, incluso has sido permisivo con ellos. Muchas veces los padres les costean, les financian sus desvaríos, sus propias licencias que saben que no son aprobadas por Dios. Les facilitan el camino, porque dicen ya están grandes, en fin. Entonces, ojo, atención, no te molestes conmigo. Es la palabra del Señor, tómala en serio. Dile al Señor, estamos hablando todos estos días sobre los vinos nuevos. Estos son vinos nuevos. Y se requiere odres nuevos. Pídele al Señor cómo hacerlo. Que te dé gracia, sabiduría, autoridad espiritual para que tú puedas orientar, aconsejar, instruir, hablar, persuadir, amar a tus hijos, pero no consentirles con aquellas situaciones, actitudes, pensamientos que son reñidos a la palabra de Dios. Yo honraré a los que me honran, y los que me tienen en poco, dice el Señor, los que me desprecian, aquellos que me desestiman, serán tenidos en poco. Resumo antes de que oremos. En primer lugar, vivimos tiempos muy complejos, tiempos muy difíciles, anarquía valórica, relativismo. Cada cual hace lo que bien le parece. Escasea la palabra de Dios, y estoy hablando aquí de una palabra poderosa, más allá de los ritualismos, más allá de las religiosidades. Una palabra viva, eficaz, profunda, conmovedora. Amados, les invito a que busquemos el poder de Dios, la gracia, para que Dios dé libertad a su pueblo. Ayuda a resolver los conflictos en el seno de las familias, de los matrimonios, de las relaciones padres e hijos. Que santifique la vida monetaria, que santifique la vida sexual. Que no sea una palabra así liviana, sino que realmente Dios la avale con el poder de lo alto. Como confiamos que así el Señor lo está haciendo. En segundo lugar, heme aquí. Que tu corazón sea dócil. A veces nos acostumbramos, y aquellos que ya llevan más tiempo sirviendo al Señor o como aprendieron, se acostumbran a un tipo de entrega o de servicio. Yo te ruego también en el nombre de Jesús que tu corazón sea dispuesto. Heme aquí,
A veces el liderazgo, quienes están a cargo de los ministerios, el propio pastor o en general los pastores, estamos trayendo y viendo las necesidades y le pedimos a la gente, a los siervos de Dios, que son todos ustedes, siervas benditas del Señor, mira, puedes hacer esto, esto, otro, y alguien dice, mire, es que no estoy capacitado, no me siento bien, no lo sé hacer. Aquí, amados, yo les invito a que el corazón de ustedes sea, heme aquí. Amós era un campesino, no era profeta ni hijo de profeta, no era pastor ni hijo de pastor, no había estudiado en un seminario, no pertenecía a la escuela de los profetas, no tenía las instrucciones, Dios lo sacó del campo. Dios quiere sacar a todo hoy día el sacerdocio de todos los creyentes. A cada uno de ustedes Dios lo llama y demanda un heme aquí, Señor. ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? ¿Qué quieres de mi vida? Señor Jesús, habla porque tu siervo oye. Tu sierva está atenta a lo que quieres que yo haga en esta tierra, en esta vida. Una consagración total. Tiempos difíciles, palabra profunda, disposición de corazón y una familia que sirve al Señor en plenitud, llevando a los hijos en los caminos santos del Señor, no siendo permisivo, sino que al contrario, ¿cierto?, trayéndole a los caminos del Señor con esfuerzo, con fe, con sabiduría, con amor. Que así sea para tu vida.